Muy buenos días, mis amados hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo grandemente. Vamos a pasar al momento de compartir el mensaje del Señor para esta su iglesia. Y hoy vamos a compartir un mensaje muy vigente, un mensaje muy actual. Y el mensaje de hoy se titula Dios está airado. Dios está airado. La noticia número uno en España y prácticamente en medio mundo es la propagación de esta pandemia que se conoce como el coronavirus, que tiene a muchas personas asustadas, que tiene la prensa, la televisión, pues todo está a disposición de esta pandemia. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Cuál es la causa de tanto dolor, de tanto mal que está hoy en día enfrentando la humanidad? Bueno, nosotros los seres humanos y los cristianos, cuando tenemos una interrogante pasando por nuestra mente, cuando hay algo que nos preocupa, pues por supuesto que tenemos que buscar la respuesta en el libro que dictó el Todopoderoso, el sabio Dios. Y en la palabra de Dios les invito a buscar el Salmo número 7 para leer el versículo número 11. Y en el Salmo número 7, versículo 11, Dios dice en su palabra lo siguiente: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios dice en su palabra y se revela al ser humano como un juez justo. Dios es juez. Y por ser Dios el juez, Él tiene todo el derecho de poner sus leyes en este mundo. Pero Dios, por ser juez, también tiene todo el derecho de velar por el cumplimiento de cada una de sus leyes. Dios tiene todo el derecho de ser el juez de este universo. Él es el creador, ordenador, sustentador, gobernador. Él es el Señor de la creación. Y esta creación le pertenece a Él. Y por Él ser el Señor de la creación, tiene todo el derecho de poner sus leyes en este mundo. Pero Dios no es cualquier tipo de juez. La Biblia nos enseña, Dios es juez justo. Significa que Dios ama la justicia, que Dios vela porque se practique en este mundo lo justo, lo honesto, lo amable, lo puro, lo que es de buen nombre. Significa que Dios también aborrece el mal, que Dios aborrece las cosas injustas en este mundo. Dios es un juez justo. Entonces ya de hecho debemos de tener presente que Dios aborrece el mal, que Él aborrece el pecado, que Él no tiene una comunión con el mal. Pero vemos en este pasaje tan corto, vemos una gran profundidad, porque nos habla de un Dios que es juez justo, pero nos habla y nos describe a un ser humano impío. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Vemos por el otro lado a un hombre impío, al ser humano viviendo como si Dios no existiera. La palabra impío significa alguien que carece de piedad o de fe en Dios. También es una persona que niega a Dios como un ser supremo, como un Dios que está por encima de todas las cosas. Significa una persona que vive contraria a la ley de Dios. Eso es lo que significa una persona impía. Y Dios está airado contra el impío todos los días, los 365 días del año. Y es bueno de destacar también que a pesar de que la Biblia nos describe a un Dios airado, la ira de Dios es diferente a la ira humana. Pero por supuesto, cuando Dios habla de sus características, de sus cualidades, Dios tiene que expresarse en forma humana, como si nos habla acerca de la ira, acerca del amor. Pero aun cuando Dios sienta ira contra el mal, esa es su respuesta hacia el pecado. Aun cuando Dios sienta ira, nunca la ira de Dios le va a llevar a Él a actuar injustamente, porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es puro. Dios nunca va a actuar en su ira injustamente, porque es justo en su naturaleza, en su carácter, en su esencia, en sus atributos. Entonces Dios está airado
contra el impío, porque Dios es santo y Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no puede tolerar el pecado. El pecado es algo que Dios detesta, que Dios aborrece, y si nosotros analizamos los diferentes eventos de la historia, los diferentes sucesos de la historia, podemos darnos cuenta que Dios aborrece el pecado, que el pecado trae consecuencias, que el pecado del hombre será castigado y que Dios no va a dar por inocente al culpable. Si nosotros analizamos en primer lugar la vida de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén, nos damos cuenta que ellos fueron creados en un estado de perfección, de inocencia, de santidad, fueron creados en un estado de equilibrio maravilloso, fueron puestos allí en un jardín donde lo tenían todo para ser felices. Ellos tenían una buena comunión con Dios, ellos tenían comunión el uno con el otro, ellos tenían comunión y un buen equilibrio entre el ser humano y los animales, entre el ser humano y los árboles, la naturaleza. Todo estaba perfecto para la vida del ser humano, sin pecado, en una buena armonía con Dios, en un buen equilibrio con toda la creación. Pero el ser humano desgraciadamente quiso vivir de espaldas a Dios, quiso negar a Dios, quiso vivir según sus leyes, según sus principios, negando a Dios como el Señor soberano del universo, y ellos desobedecieron a Dios. Y como consecuencia de ese pecado, ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Y como consecuencia de eso hubo un daño en su naturaleza, y todos los seres humanos que hemos nacido, pues traemos el pecado en nuestra naturaleza. Entonces vemos que los primeros padres pecaron contra Dios y tuvieron que sufrir las consecuencias del pecado. Pero también si analizamos el mundo contemporáneo con Noé, podemos darnos cuenta también que aquel mundo contemporáneo con Noé lo tenía todo también para ser feliz. Sin embargo, la gente vivía de espaldas a Dios, no le importaba si existe un Dios o no, vivían según sus leyes, según sus propios pensamientos humanos. La Biblia nos describe que fue una época donde la gente se casaba y se daba en casamiento, donde la gente vivía en su rutina diaria para satisfacer sus deseos egoístas, sus deseos pecaminosos, sus deseos carnales, sin tener en cuenta jamás a la hora de tomar una decisión en la vida lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué piensa Dios sobre esto? Y Dios miró ese mundo contemporáneo con Noé, vio sus pecados y Dios envió sus juicios contra ese mundo. Y Dios envió un diluvio para tratar de quitar el mal de la tierra. Y Noé y su familia halló gracia ante los ojos de Dios. Luego encontramos en el libro de Génesis también dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Ciudades que le rodeaba una llanura fértil, una llanura donde los animales comían, donde había vegetación, donde había abundancia. Pero sin embargo estas ciudades son descritas como ciudades que vivían inmersas en la idolatría, en el pecado, en pecados de tipo sexuales, y eran gente que vivían de espaldas a Dios. Y la maldad de sus pecados llegó hasta la presencia de Dios, y Dios envió sus juicios para condenar y castigar el pecado. Y Dios hizo llover fuego y azufre del cielo, donde estas ciudades quedaron reducidas a cenizas. Tenemos también el ejemplo de Egipto en los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés vemos a Egipto como una gran nación, una nación próspera, una nación con una gran cultura, una nación que Dios estaba dando su bendición. Sin embargo, ellos estaban viviendo de espaldas a Dios, adorando al faraón, adorando al río Nilo, adorando al sol y esclavizando otra nación como eran los israelitas, que los tenían como esclavos para que ellos les construyeran sus ciudades. Y Dios envió sus juicios contra Egipto. Dios hizo que cayera sobre Egipto las 10 plagas de Egipto, y posteriormente la mayoría de los egipcios murieron en el Mar Rojo mientras perseguían a los israelitas, cuando las aguas vinieron y sepultaron allí en el Mar Rojo a los egipcios. Tenemos también la historia de las naciones, los pueblos de Canaán en los tiempos de Josué, cuando Josué, usado por Dios al frente de la nación de Israel, entraron en la tierra de Canaán y conquistaron todos aquellos reinos, todas aquellas naciones, dándole muerte
a aquellas naciones donde muchas de ellas desaparecieron de la faz de la tierra. Eran los juicios de Dios por su idolatría, por vivir de espaldas a Dios, por quebrantar los mandamientos de Dios, porque sus pecados llegaron hasta el colmo delante de Dios, que incluso hacían pasar sus hijos por el fuego para dedicarlo a los ídolos, cosas que Dios nunca mandó y cosas que Dios aborrecía. Tenemos también el ejemplo de la propia nación de Judá, la nación de Israel también, como el reino del sur también dio la espalda a Dios. Dice la Biblia, si quieren podemos buscarlo en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 2, en el versículo número 13, dice así Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, dice el Señor, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dejaron a Dios, la fuente de la sabiduría, la fuente de la vida, el que provee para las necesidades de su pueblo, como una fuente de agua viva que calma la sed, que satisface todos los deseos del cuerpo humano, todo lo que tiene que ver con la vida humana. Dejaron a Dios para sustituir a Dios por los conceptos humanos, para construirse ellos mismos sus cisternas que no retienen el agua. Significa que dejaron a Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, las leyes de Dios, para sustituirla por lo que a ellos les parecía correcto. Y ese es el peor desastre que pueda hacer un ser humano, es apartarse de Dios, es dejar a un lado lo que Dios dice en su palabra para sustituirlo por nuestros propios conceptos humanos. Y eso le pasó a la nación de Judá por el año 586 a.C., y ellos fueron destruidos por Nabucodonosor cuando vino con su ejército y destruyó todo Jerusalén. Tenemos también el ejemplo de Jerusalén en los tiempos de los apóstoles, cuando en el año 70 el general Tito vino y destruyó todo Jerusalén, destruyó el templo, destruyó todo Jerusalén y se llevó pues dispersadas por el mundo a todos los judíos. Hermanos míos queridos, la historia está diciendo que Dios no nos creó para el pecado y que el apartarse de Dios trae consecuencias. Analicemos el mundo al día de hoy, al día 15 de marzo del año 2020. Analicemos nuestro mundo. Y yo pregunto, ¿cuántos países en la actualidad han aprobado el aborto, donde se puede dar muerte a un niño indefenso en el vientre de su propia madre? Miren hasta dónde hemos llegado los seres humanos, que se aprueban leyes que debían de ser a favor de la vida, a favor de los indefensos, a favor de los niños, cuando estamos aprobando leyes para dar muerte a niños en el propio vientre de una madre. Pregunto, ¿cuántos movimientos protestando indecentemente, indecorosamente, semidesnudos, con grosería, defendiendo la libertad de asesinar niños en el vientre, como si eso fuera algo que la sociedad debe de ver como bueno y pacífico? Pregunto, ¿por qué hemos cambiado el diseño original de Dios en cuanto al matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando Dios dice en su palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? ¿Por qué hemos sustituido el modelo original de Dios de un hombre y una mujer para sustituirlo por dos hombres, por dos mujeres? Hablando en cuanto al aborto, cuando la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, no matarás. Pregunto, ¿por qué hay países que han aprobado la eutanasia, como si el ser humano tuviera el poder de ponerle el límite a la vida humana? Como si nosotros tuviéramos el poder de dar la vida y decir quién vive y quién muere, cuando el poder de la vida y la muerte están en manos de Dios. ¿Cómo vamos a poner nosotros fin a una persona, ya sea que esté enferma o a un anciano? Solamente Dios puede quitar la vida y solamente Dios puede darla. Es algo ilógico y absurdo para nuestra mente humana, cuando la medicina y la ciencia deben estar a favor siempre de la vida y de la salud. Pregunto, ¿por qué nos hemos dejado contaminar con tanta inmoralidad sexual? Donde hoy en día hasta una farmacia, para vender un medicamento que tenga que ver con la piel, pues te presentan a una mujer semidesnuda,
¿Por qué los seres humanos de estas naciones, de estas culturas, hemos dejado que tengan influencia todas estas cosas que son inmorales ante los ojos de Dios? ¿Por qué hemos sustituido la palabra Dios por la palabra evolución, karma, horóscopo, etcétera, etcétera, etcétera? Hermanos míos queridos, amigos, el mundo está cosechando lo que ha sembrado. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Entonces hay una ley de siembra y de cosecha. Si usted siembra una cosa, eso va a recoger. No puede sembrar limones y recoger manzanas. Si usted siembra manzana, va a recoger manzanas. Si siembra limones, recogerá limones. Si usted siembra todo esto que estamos viendo hoy en día a nuestro alrededor, todo esto de lo cual hemos hablado, entonces segaremos todo eso también. Todo eso nos vendrá. Estamos acabando con la especie humana sin darnos cuenta. Nosotros, los seres humanos, y el peor virus que está atravesando el ser humano en todos los tiempos se llama pecado. Se llama que hemos sustituido a Dios en nuestra vida diaria para ponerlo por los conceptos humanos, sustituirlo por nuestros conceptos humanos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es horrendo, es terrible, es lo peor que le pueda pasar a un ser humano, caer en las manos de Dios. Que Dios diga, hasta aquí te he dado oportunidad, ahora voy a enviar mis juicios contra ti, ahora va a venir todo lo que tú has sembrado, ahora como consecuencia de lo que tú has sembrado, ahora viene tu cosecha. Eso es lo peor que pueda pasarle a un ser humano. Y Dios no castiga a nadie, sino que son las consecuencias de nuestros propios errores, de lo que hemos sembrado, que es lo que tenemos que recoger. Hermanos, Dios está airado contra el impío. ¿Dónde radica el problema actual? El problema actual radica, y así lo expresa la Biblia, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 59, dice así, Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, versículo 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el problema no radica en Dios, el problema radica en el hombre, el pecado del hombre. El pecado nos separa de Dios. Aún el oído de Dios está listo para escuchar el clamor de cualquier criatura en cualquier lugar del mundo. No se ha grabado el oído de Dios para oír, ni se ha cortado su mano para salvar. Esta figura es la figura de un hombre que ha caído al agua. Es arrastrado por la corriente, el río es hondo, no puede nadar, no puede salvarse, se está ahogando. Los seres humanos tratan de estirar su mano para sacarle del agua, pero no pueden, porque sus manos son cortas. Pero dice la Biblia en el versículo 2, Isaías 59, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, de manera tal que el pecado del hombre le hace no ir a Dios, le hace estar separado de Dios. Pero miren el versículo 1, dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. La mano de Dios es larga, la mano de Dios se estira, se extiende y puede llegar y alcanzar al que se está ahogando, puede salvar. La mano de Dios está ahí. El problema no está en Dios, el problema está en el hombre, en el pecado del hombre que le separa y la aísla de Dios, forma un muro entre Dios y el hombre. Hermanos míos queridos, es el momento de darnos cuenta de que necesitamos a Jesús, de que necesitamos a Dios en nuestra vida diaria, de que hemos sacado a Dios de la familia, hemos sacado a Dios de nuestra sociedad, de las escuelas, hemos sacado a Dios de los gobiernos, hemos sacado a Dios. La gente no quiere saber de Dios. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice,
Isaías 55, versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La solución es volver nuestro rostro a Dios, buscar a Dios, poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, darle a Dios el lugar que Él merece en nuestra sociedad, en nuestra cultura, darle a Dios el lugar que merece nuestra familia, volver de nuevo al altar familiar, volver a leer la Biblia a la familia, reunirse al pie de la mesa y leer la Biblia en familia, orar, buscar a Dios y buscar los principios divinos para guiar nuestra vida. No podemos seguir guiando nuestra vida por nuestros propios conceptos humanos, viviendo de espaldas a Dios, viviendo como si Dios no existiera, como si el pecado no traería consecuencia. Debemos de buscar a Dios y ponerle en primer lugar en nuestra vida. Y cuando vayamos a tomar una decisión en nuestra vida, debemos de ver en la Biblia qué dice Dios sobre esto. Debemos de volver nuestros rostros nuevamente a Dios. La Biblia dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mundo está así como consecuencia de que nos hemos apartado de Dios, de que hemos dejado a Dios a un lado. Estamos viviendo como si Dios no importara, como si Dios no existiera, y no nos damos cuenta que hay una necesidad en el alma de tener una relación personal con Dios, de que dentro del alma hay algo que está gritando: reconcíliate con Dios. Necesitas a Jesús, necesitas al Hijo de Dios en tu vida diaria. Hermanos míos queridos, amigos, un día los juicios de Dios caerán sobre este mundo. Un día se derramará la ira de Dios sobre este mundo impío, sobre este mundo idólatra, sobre este mundo que crucificó al Hijo de Dios. Y todas aquellas personas que no tienen al Hijo de Dios en su vida sufrirán el castigo eterno. Pero aquellas personas que están en Cristo, aquellas personas que han venido a Dios y que se han reconciliado con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, aquellas personas están salvadas, están guardadas en un lugar protegido. Nada ni nadie podrá hacerles daño. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros estamos en Cristo, y en Cristo estamos seguros, en Cristo estamos completos. Ese es el único lugar. Así como cuando Dios envió el diluvio sobre el mundo, había un arca en la cual las personas podían salvarse si entraban en el arca. Así cuando Dios envió en los tiempos de Lot, aproximadamente 2000 años antes de Cristo, Dios envió fuego y azufre del cielo, había un momento de escape. Lot y sus hijas escaparon de la ciudad y pudieron salvarse. Y así Dios nunca ha hablado de destrucción sin antes hablar de salvación. Los juicios de Dios vienen sobre este mundo. Quisiera darles buenas noticias para el mundo, pero la Biblia lo que habla es de guerra, rumores de guerra, de enfermedades, de hambre, de temblores de tierra. La Biblia habla de los juicios de Dios, y un día los juicios de Dios caerán sobre este mundo impío, sobre este mundo idólatra. Pero aquella persona que está en Cristo está en el lugar seguro, está protegida, pase lo que pase, no importa, está sobre la roca. Y ese es el lugar inamovible, es el lugar donde verdaderamente hay protección para el ser humano. Hoy en día no hay protección para el ser humano en ningún lugar del mundo. Usted puede viajar en un avión y los aviones se caen, los barcos se hunden, las torres se caen. En cualquier lugar del mundo puede ser el próximo atentado y la gente morir, perder la vida. Un virus, usted caminando por la calle se contagió y murió. La vida del ser humano está debatiéndose entre la vida y la muerte. Nuestra vida está colgando en un hilito. Necesitamos a Jesús. Necesitamos tener la Biblia como la regla de fe y conducta en nuestra vida diaria a la hora de tomar decisiones. Necesitamos someternos al señorío de Jesús en nuestra vida. Dejemos ya a un lado este libertinaje que está viviendo hoy el mundo y busquemos el rostro de nuestro Dios. Miren la diferencia de una persona que tiene a Dios o al Hijo de Dios y el que no lo tiene.
Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios vendrá, estará sobre él, sobre aquellas personas que no se han reconciliado con Dios, que no tienen al Hijo de Dios como el Señor y Salvador de su vida, como aquel que pagó el rescate que ellos merecían, como el que sufrió la ira del pecado. Nosotros por nuestros pecados merecemos la ira de Dios, el castigo de Dios, pero ya la ira de Dios por nuestros pecados vinieron sobre la persona de Jesús. Jesús soportó las copas de la ira de Dios, soportó el castigo de Dios en nuestro lugar. Y ahora nosotros quedamos libres para relacionarnos con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por último, la Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un día, cada ser humano sobre la faz de la tierra tendrá que presentarse ante Dios para un juicio. Un día la ira de Dios se derramará sobre este mundo y cada persona tendrá que darle cuenta a Dios por todo lo que ha hecho en este mundo. Aquella persona que tiene a Jesús, que tiene al Hijo de Dios como su Señor y Salvador personal, aquella persona ya ha sido absuelta de toda su culpa, ha sido perdonada. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros estamos reconciliados con Dios, todos nuestros pecados perdonados, pero es también nuestro deseo extender el perdón de Dios a cada criatura sobre la faz de la tierra, que busquemos de Dios, que busquemos sus principios para nuestra vida diaria, que pongamos la palabra de Dios en práctica y que vivamos vidas santas, agradables a Dios, que es la manera de darle a nuestros hijos y nuestros nietos un futuro mejor, de dejarles un mundo mejor, un mundo libre de todas estas calamidades que hoy está viendo la humanidad. Que Dios les bendiga mucho, que Dios nos dé la fuerza y el consuelo para soportar todo esto, y que Dios nos dé un corazón lleno de fe para creer en sus promesas, y que Dios nos ayude para que podamos ser herramientas, instrumentos suyos en sus manos, por donde otras personas vienen a reconciliarse con Dios. Que Dios les bendiga grandemente.